Hola, mis buenos amigos y compañeros de lectura de la Biblia. Vamos a continuar con Juan capítulo número 9, pero vamos a leer el último versículo del 8 porque es muy interesante. Porque tomaron entonces piedras para arrojárselas porque no pudieron resistir a la enseñanza, a la crítica que el Señor les había dado. Nomás les había dicho que eran de vuestro padre el diablo, y ellos habían criticado y condenado a Jesús de la misma manera. Y ellos no aguantaron lo que acusaban a Jesús, y querían matarlo. Pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos se fue. Capítulo 9. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. El Señor ya se iba y se estaba huyendo de los que le querían matar. Sin embargo, su corazón se compadece por este hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Bueno, dentro de una cultura donde todo se miraba, ¿verdad? Nada más con lentes muy legalistas de que o es bendición o es maldición, o es justo o es injusto, o es pecador, o es santo. Bueno, pues ¿quién pecó, verdad? Es una pregunta muy correcta en medio de esa cultura, pero el Señor nos ha ido modulando, enseñando, corrigiendo todas esas malas interpretaciones de la ley y de todo. Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Permítame tantito para poder llegar. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Hizo un lodito con su saliva, nada más, eso fue todo. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Wow, cuando él se puso el lodo y se quitó el lodito, wow, empezó a ver. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otro: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Y él dijo: no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Lo llevaron, un milagro extraordinario. Pero era día de reposo cuando el Señor hacía eso. Oh, qué barbaridad. En una cultura donde todo está metido en un legalismo, ¿verdad? Y si tú vas a la ley y lees, bueno, con unos ojos muy legalistas, pues esto era pecado completamente. Pero cómo el Señor va dando argumentos y argumentos y argumentos que debe de ir entrando en nuestra cabeza y en nuestro corazón en cuanto al propósito divino, amoroso de la ley de Dios, ¿verdad? Bueno. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos, había hecho lodo, había trabajado. Bueno, dicen que hoy en día, en día de reposo, los judíos tienen prohibido picar el botón del elevador. Imagínense. Pues, y también, por supuesto, encender una hornilla, y bueno, hacen malabarismos ahí para cocinar y todo. Bueno, volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Y le dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: este hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había división entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Él dijo: pues, ¿que es profeta? Por supuesto. Pero los judíos pues no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Noten ustedes que estaban ellos cuestionando a un hombre, sí, que había sido sanado, pero que a la vista cultural de ellos era pecador, o sus padres, porque había nacido ciego.
Y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero cómo vea ahora, no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene preguntarle a él hablará por sí mismo. Los papás tuvieron miedo de testificar, ¿verdad? Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, el Cristo, fuera expulsado de la sinagoga. Y bueno, eso significaba expulsado de toda la convivencia social. Ni se hablaba con él, mucho menos se comerciaba de trabajo, o sea, estaba fuera y tenía que buscarle a ver dónde. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntarle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Eso es lo que sé. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él respondió, ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Hasta tenía un poquito de sarcasmo. Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Qué triste. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. El Señor. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Si ustedes recuerdan, la primera señal que Juan menciona es la conversión del agua en vino. Y después por ahí hubo otra sanidad de un cojo, pero de un hombre ciego de nacimiento. Y luego más adelantito, de un muerto sepultado 4 días, pues óigame, eso cada vez iba más y más. Y al final, la resurrección de Jesucristo. Aleluya. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado. Las ideas tontas, equivocadas en cuanto a una mala interpretación de la ley. Y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. No te queremos ver más aquí. Y vete a ver dónde encuentras trabajo y quién hable contigo. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él, le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? ¿Quién es? Dime, enséñame. Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo, Señor, creo, Señor, y le adoró. Ese hombre reconoció la divinidad de Jesucristo, que desde Juan 1:1 en el principio era el verbo, el logos divino, y el logos era con Dios, dentro de Dios internamente, con Dios, el logo era Dios, ¿verdad? Y este hombre le dice, Señor, ¿verdad? Y le adoró. Y dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Aleluya. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Ah, una pregunta que debiéramos todos de hacernos, Señor. Y pedirle, ábrenos los ojos de nuestro entendimiento. Jesús le respondió, si fuerais ciegos no tendréis pecado, mas ahora porque afirman, vemos, nosotros sí vemos, vuestro pecado permanece. Mi hermano del alma, que Dios te bendiga y te guarde y abra tus ojos para ver el reino de Dios y disfrutarlo.
y predicarlo y vivirlo con intensidad ahora y después de la muerte. Que Dios te bendiga y te guarde. Nos vemos en la próxima.